Bueno, vamos a revisar el proceso por el cual podremos crear un contenedor Docker que nos pueda servir para realizar nuestros desarrollos de Business Central o también para hacer incluso demos de producto. Vamos a pasar muy por encima por el proceso en sí, porque realmente no es un curso de Docker ni queremos entrar en muchas profundidades sobre la creación de los contenedores y su configuración. Vamos a ver los pasos esenciales que son necesarios para crear este tipo de contenedores. Por una parte, hay que tener en cuenta que directamente con los comandos de Docker podemos crear el contenedor. Tendríamos que invocar el hub de Microsoft donde están todas las imágenes y decirle que nos descargue la imagen que nos interesa, y los propios comandos de Docker indicaríamos con qué parámetros o con qué opciones queremos que se genere el container, el contenedor. Sí es cierto que, aunque podemos hacerlo directamente con los comandos de Docker, hay una serie de scripts o de comandos o de conjunto de comandos de PowerShell que están hechos por ingenieros de Microsoft que nos pueden ayudar mucho con el proceso, y son los que vamos a ver ahora. Si miramos en la web de Microsoft, podemos ver que efectivamente se nos describe así someramente cómo instalar y configurar Docker y cómo crear un contenedor de Business Central con los comandos nativos de Docker. Es un ejemplo bastante simple. Aquí, con este Docker Run, lo que hacemos simplemente es crear un contenedor de tipo sandbox de Business Central y reservar 4 GB en memoria para este contenedor. Pero sí es cierto que con un comando de este tipo nos quedaríamos muy cortos a nivel de personalización y de optimización del contenedor para su mejor desempeño con Business Central. En la propia web de Microsoft mencionan el conjunto de scripts de NAT Container Helper, ¿vale? Que son los módulos que nos pueden ayudar en la creación del contenedor. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es ejecutar esta instrucción, que lo que nos hace es descargar o instalar el NAT Container Helper en nuestro sistema. Para ello abrimos Windows PowerShell o PowerShell ISE, que es más recomendable porque nos permite ejecutar conjuntos de comandos automáticamente sin tener que estar uno por uno seleccionándolos. Yo tengo aquí mis dos comandos que voy a utilizar en esta demo, pero lo voy a ejecutar manualmente. Voy a coger el primero, que lo que hace es efectivamente instalar NAT Container Helper y lo lanzo. En este momento se está descargando de la ubicación remota y ya ha terminado. Ya en este momento ya tengo todos los comandos de este conjunto de comandos. Aquí nos aparece ya New BC Container, por ejemplo, nos permite ya ejecutar los comandos incluidos en este módulo. A continuación ya lo que haríamos sería lanzar el comando que crea el container. Vamos a lanzar este comando de aquí y vamos a ver un poquito las opciones que, como mínimo, creo que son importantes. Lo que hacemos es lanzar el New NAT Container y vamos a seleccionar las siguientes opciones. La primera opción que elegimos es una opción obligatoria, que es la de aceptación del EULA. Microsoft no nos deja utilizar o descargar las imágenes si no aceptamos el EULA, las condiciones de servicio. Después utilizo la opción Always Pull, que lo que hace es que siempre que nosotros creemos un contenedor va a descargar la imagen. Es cierto que a lo mejor no es necesario estar continuamente descargando la imagen, pero teniendo en cuenta la frecuencia de actualización de versiones que hay ahora, que es relativamente alta, es recomendable utilizar esta opción porque de un mes para otro, si se ha sacado una CU nueva de producto, vamos a tener siempre descargada la última imagen que se ha liberado por Microsoft. A continuación elegimos el nombre de la imagen, el nombre remoto del repositorio donde esté incluida la imagen. En este caso, el repositorio oficial de Microsoft es mcr.microsoft.com, Business Central. Y en mi caso, que lo que quiero es un sandbox para la localización española, lo que indico es sandbox:2.es. ¿Que queremos descargar la localización francesa? Pues sandbox:2.fr. Y así sucesivamente con el código de las localizaciones. A continuación, parámetro donde indico el nombre con el que quiero identificar o con el que quiero acceder al contenedor localmente. En este caso le voy a poner D365BC. La opción Update Host es importante porque esto lo que hace es que actualiza el archivo etc host y permite que podamos acceder al container sin problemas de DNS o de localización de la URL que nosotros estamos invocando cuando llamemos a Business Central. Si se os olvida poner esta opción, tenéis dos opciones. Tenéis que iros al archivo en cuestión y modificarlo manualmente para que las llamadas a esa URL las busque el sistema en la ubicación local, o bien que tendréis que volver a crear el container con esta opción para que lo haga automáticamente. El siguiente parámetro es el Assign Premium Plan, que está aquí.
y lo que hace es crear el usuario como si fuera de tipo premium, es decir, con todo lo que en Navision se llamaba licencia Advanced, que incluía fabricación y módulo de servicio, pues en Business Central se llama usuario con licenciamiento premium, que es lo que incluye, por ejemplo, el módulo de fabricación. Como lo queremos a Tutiplen, pues le indicamos el Assign Premium. Y finalmente indicamos qué tipo de autenticación queremos utilizar. Podríamos utilizar evidentemente el User Password, podríamos utilizar también la autenticación de Windows. Si elegimos User Password, el propio comando lo que nos va a hacer es crear autenticación HTTPS por medio de una firma autogenerada. Es decir, que ni siquiera por eso nos tenemos que preocupar. Por tanto, si cogemos ese comando y lo lanzamos, nos pide primero con qué credenciales vamos a querer acceder a Business Central, ya que hemos indicado que queremos utilizar autenticación y User Password. Y finalmente, a continuación, lo que va a hacer es un pull de la imagen remote. Y ahora, módulo a módulo de esa imagen, se va a ir descargando. Ha detectado qué versión de Docker tenemos, qué servidor Docker hay y efectivamente está descargando la versión de repositorio del container de Business Central más adecuada. Ya es cuestión de esperar un ratito porque esto puede tardar pues en unos 10 minutillos más o menos en descargarse la imagen entera del contenedor Docker. Bueno, una vez que ha terminado el proceso de generación del contenedor, lo dicho, habrá tardado unos 10 minutos aproximadamente. He pausado la grabación para no estar aquí esperando. Se ha terminado la generación del contenedor. Si todo ha ido bien, aquí nos indica un resumen de todos los datos con los cuales se ha generado el contenedor. Viene con la URL, con el nombre y con la dirección que yo le he pasado como parámetro. E incluso me da la ruta del complemento de AL Language, que podría yo utilizar directamente en Visual Studio Code si no quisiera descargarlo de la tienda de aplicación. Finalmente me dice que está todo terminado y que ya está correctamente creado. Bueno, se me ha olvidado comentar anteriormente que evidentemente es necesario tener Docker instalado y corriendo antes de empezar todo esto, pues si no, no van a reconocerse los comandos de generación del contenedor ni de ejecución. Se descargan desde la web de Docker, docker.com, y es completamente gratuito el Docker Desktop. Bueno, lo dicho, una vez que ya tenemos el contenedor creado, vemos que en el escritorio se nos han creado tres accesos directos. Uno que es el acceso al web client de contenedor de D365BC, una consola de comandos de D365BC, la consola de comandos de PowerShell para interactuar con el contenedor directamente. Si abrimos el acceso directo al contenedor, al web client, vemos que efectivamente nos abre la URL con el nombre que hemos indicado en los parámetros de la creación del contenedor, con el nombre de instancia por defecto BC, y efectivamente nos ha creado una instancia de Business Central completa. Aquí ya podemos acceder a las distintas secciones, los distintos departamentos de Business Central, tal y cual si fuera un entorno de producción real. Como habéis visto, solo con dos comandos, con el de instalación del conjunto de comandos de Nav Container Helper y con el propio comando de creación del contenedor, tenemos ya el contenedor completo con las tres capas. Es decir, dentro del contenedor está la capa de base de datos de SQL, está la capa de servicio de Business Central y está el propio cliente, el web client, está montado o está instalado dentro de ese contenedor. A este entorno ya podemos acceder tanto para trabajar con el web client como si fuéramos un usuario para hacer una demo o para hacer una prueba de funcionamiento, y también podemos acceder al servicio de Business Central para programar. Por tanto, es una forma muy rápida y bastante transparente de crearnos un entorno de programación o de demo, pero sobre todo un entorno de programación en el cual podemos hacer nuestros propios desarrollos y crear nuestras extensiones que después trasladaremos al entorno de prueba, de preproducción o de producción que nos interese. Por tanto, podemos programar contra este entorno, sacamos el app que nos generemos en el proyecto de Visual Studio Code y ese app lo publicaríamos, pues si es un entorno on-premise lo instalaríamos en ese entorno on-premise. Si fuera un entorno cloud, pues publicaríamos contra el sandbox cloud o bien directamente contra el entorno de producción on cloud. Una cosa que quería enseñar era que una vez creado el contenedor podemos consultar su estado con comandos propios de Docker. Por ejemplo, con el comando docker ps obtenemos los contenedores activos que hay ahora mismo en el sistema. Como vemos, solo hay uno, que es el D365BC, que viene aquí indicado. Fijaros que nos está indicando, por ejemplo, qué puertos se utilizan, lo cual es importante e interesante saberlo porque, por ejemplo, para la programación, para saber a qué puerto tenemos que atacar cuando queramos publicar nuestras extensiones.
Si alguna vez no estamos seguros de si tenemos más contenedores corriendo en el sistema y que puede que alguno de ellos esté parado por algún motivo o lo paráramos nosotros voluntariamente, con docker ps-a nos dice todos los contenedores que hay en el sistema, que en este momento vemos que hay dos, un Hello World que es de demo que viene nativamente, que no sirve para nada, y el de 365BC que hemos creado. Otra cosa que puede ser importante consultar es, por ejemplo, las imágenes que tenemos descargadas en el sistema. Si hacemos docker image, vemos que efectivamente tenemos, en este caso, tres. La de Hello World de demo y dos de Sandbox. Una que descargaría yo sin ninguna localización hace 7 semanas, perdón, hace 7 semanas no, hace 7 semanas se creó esa imagen, y la que he descargado ahora mismo en la demo, que se creó hace 5 horas. Por eso también, cuando expliqué cómo se creaba el contenedor, indiqué que es conveniente utilizar el always full. Fijaros que yo ahora mismo tengo un contenedor de Business Central que fue actualizado en repositorio hace 5 horas por parte de Microsoft. Si no hubiera utilizado el Always Pool, tendría un contenedor de una imagen que tendría descargada anteriormente, que podría ser o bien la anterior justo a la que he descargado ahora, o más antigua si hace más tiempo que la descargué. Tema importante también, fijaros el tamaño de las imágenes. Si no vais muy sobrados de espacio, pues puede ser conveniente que eliminéis algunas de las imágenes que tenéis en el sistema descargadas, ¿vale? Y poco más. Ya con esto, teniendo un entorno en Docker instalado, como comento, ya podemos hacer desarrollos directamente contra el entorno Docker que tenemos creado o contra el entorno on-premise si lo deseamos para ir haciendo nuestros desarrollos.